Antonio el Grande, el corifeo del coro de los ascetas, vivió durante el reinado de Constantino, en torno al año 330. Fue contemporáneo de Atanasio, su biógrafo. Practicó hasta sus últimas consecuencias la virtud y la impasibilidad. Aunque fue un hombre sencillo e iletrado, se le otorgó el don de enseñar la sabiduría del espíritu, tutora de pecadores y de niños. Antonio fue una mente esclarecida por la gracia de esta sabiduría que se vertió en diferentes temas a una serie de principios espirituales. Y a quienes le preguntaban daba contestaciones muy sabias para mayor provecho del alma, como puede verse en los relatos de los padres del desierto. Además de estos testimonios, nos ha dejado 170 capítulos expuestos en el presente libro. Pedro Damasceno, entre otros, confirmó que él era el autor de estos pensamientos, aunque son posibles interpretaciones discrepantes de quienes analizan los textos minuciosamente. Sea lo que fuere, estos pensamientos son característicos de una santidad acendrada. Hasta aquí la introducción escueta de Nicodemo, pero esta información necesita precisión y corrección, porque en realidad todos estos datos se basan en una plataforma estoica. Se ha dicho, y con cierta razón, que el manual del estoico Epicteto ha sido el breviario de los padres del desierto. Porque de hecho, desde una fecha imprecisa, comenzó a ser alimento de la mentalidad del monje griego y desde entonces ocupó en ella un rango relevante. Este conjunto de sentencias estoicas que abre la Filocalía ha llegado, bajo el nombre de Antonio, a ser uno de los escritos más reconocidos de lectura espiritual. Nicodemo el Agiorita lo consideraba como obra genuina de Antonio de Egipto, por eso la incorporó en su florilegio. Nadie niega que estos párrafos contengan pasajes de gran hondura espiritual, y por eso quizá no vaciló el sabio Agiorita en incluirla en un ámbito cristiano, aunque en realidad no pasan de ser una combinación de extractos de varios escritos estoicos y platónicos entre los siglos I y IV. Pueden evidenciarse apreciaciones de Séneca, Marco Aurelio y Salustio. Es legítimo imaginarse al compilador anónimo realizando algunas alteraciones para difuminar la terminología no cristiana, pero el material estoico sustancial permanece inalterable. De suyo el texto en cuestión encierra una paradoja evidente, siendo además por descontado el más antiguo de la antología filocálica, confiere un realce específico a toda la obra. Se anuncia las referencias y destaca el alcance del combate espiritual. Su peculiaridad en el cuerpo filocálico estriba en la omisión absoluta de alusiones bíblicas y eclesiales. Tampoco aparece mención alguna al nombre de Cristo, ni a la comunidad cristiana. Únicamente hallamos en el párrafo 141, y como ligera interpolación, una tenue confesión de las personas trinitarias. El texto incluye la paradoja en un símbolo, pues en un doble enraizamiento de la tradición esicástica, con el nombre de Antonio de Egipto, se perciben unas exhortaciones que, para la crítica moderna, no son más que una contribución de escritos estoicos tardíos en vistas a la llamada filosofía práctica, o de control moral ascético en ámbitos monásticos. Este pseudo Antonio del texto revitaliza al moralista pagano en su actitud ante los incidentes de la vida. Se reconoce la teoría de Epicteto en el principio. Morir es hacer bien a otro. El autor explica que los sabios se enfrentan a todas las adversidades según la facultad con que Dios les gratificó. Un texto de Epicteto habla también de la dinámica adaptada a cada situación. Son las mismas virtudes correspondiendo a idénticas circunstancias y expuestas en el mismo orden. Las huellas estoicas son más relevantes en este primer tercio de los supuestos 170 capítulos antonianos. Luego se mencionan elementos extraños,
de inspiración cristiana o de otro color filosófico, la idea de los malos demonios, del hombre perdido por su libre albedrío, la noción omnipresente de salvación, con un más allá del descanso eterno, la teoría a menudo repetida de un nous, mente, otorgado por Dios al alma para trabajar la salvación a pesar del cuerpo y de la misma alma, un menosprecio por el mundo o creación ílica, llamativamente resaltada en contradicciones evidentes con otros pasajes, y hasta el dogma implícito de la Trinidad. Mas por encima de todo, hay que destacar como nota dominante una religiosidad abultada, más intensa que en Epicteto y Marco Aurelio. En todo caso, la ósmosis es total. La esperanza cristiana se basa por completo en la conducta virtuosa. Expresiones como Dios, inmortalidad, salvación, reino de los cielos, aludidos constantemente, pero como desgajados del Evangelio, reemplazan a la imperturbabilidad, ataraxia, estoica. Por eso, la salvación depende menos de la redención que del principio de causalidad. El hombre es inmortal porque está dotado de mente y de razón, y no precisamente porque estuviere rescatado mediante la encarnación del Hijo de Dios. El texto nos aboca hacia un abismo. Pero un abismo fecundo, lleno de dos palabras clave propias de vocabulario esicasta, el logos y el nous. El logos, la razón estoica, y la mente, que para los padres del monaquismo son las mismas mediaciones que unen a Dios y al hombre. Desde que el logos se hizo carne en Cristo, la mente, nous, se transmuta en oración del corazón y en deificación luminosa. Se advierte, por tanto, que la ósmosis total no era fortuita. El sabio estoico es un hombre racional, o el hombre que se orienta a la racionalidad, sobre todo en el aspecto moral, al arquetipo de ejemplaridad. El principio general estoico, asumido en estos capítulos, aparece por doquier. Vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme a la razón. Vivir conforme a la razón es vivir conforme a la virtud. Y vivir conforme a la virtud es vivir según Dios. Así pues, el sabio estoico no es tanto un hombre práctico, sino un hombre lógico. Por eso, el sabio es hombre racional. Mas la racionalidad tiene un aspecto intelectual, en cuanto que supone un conocimiento perfecto de lo que se ha de hacer u omitir, y un aspecto práctico, en cuanto que el sabio se trasciende en el universo activo y sentimental del hombre, transfigurando, ordenando y racionalizando. Por eso, el sabio va progresando en su sabiduría, amando la razón, escuchando, obedeciendo y acomodando su vida al mensaje que recibe. Es verdadero filólogo porque ama las sentencias, y filécos porque escucha lo que es dignísimo, oye y obedece las palabras de razón, o simplemente la palabra, el logos, y la cumple, de modo que el logos verbal se transmuta en logos real, y como raciocinio interior, se transfunde exteriormente y tiene repercusiones cósmicas. Construye su mundo espiritual no tanto en ruptura con el mundo, cuanto en la aceptación del destino inscrito en las cosas. De este modo, el sabio se identifica al logos del cosmos, con el que colabora en el decurso de los acontecimientos, codirigiéndolos conforme a la razón. El ideal del sabio estoico preocupado en educarse a sí mismo puede desembocar en el ideal ascético y monástico de la soledad y del sosiego. Eremosis kai esikia. Porque lo que turba a los hombres, según Epicteto, no son las cosas, son las opiniones que se tienen de ellas. Y si nos es dado, independientemente de nuestra voluntad, perder todo, salud, situación, honores,
somos los dueños absolutos de nuestras reacciones con respecto a esos infortunios. Quizá, por una profunda exigencia moral, el estoicismo llega a oponer el alma al cuerpo, en desquite del naturalismo que afirma teóricamente. Se da una subjetividad que, por ser tan intensa, deforma lo real. De hecho, es una filosofía más oriental y semítica que helénica. Por eso quizá, y a pesar de todo, la terminología estoica pudo ser asumida por el monaquismo cristiano. Sin embargo, con semejantes presupuestos, la atribución del texto de Epicteto a San Antonio no podría ser más que simbólica. Estos capítulos significan al menos que el estoicismo, esfera cerrada en que a la vez se afinaba y cristalizaba la filosofía antigua, ha terminado por abrirse a la esperanza cristiana o, en todo caso, para servirle de soporte. Irá sufriendo paulatinamente una transformación de contenido en la secuela de los tiempos, mediante el ejercicio de la humildad y de la compasión evangélica, en la sola oración del corazón, y por tanto, en la pura espera de la gracia. Pero el símbolo sale a flote. En la prolongada historia del monacato cristiano este texto, a su manera, corresponde en todo a lo que ha sido la experiencia de San Antonio, una gestación. El hombre virtuoso tiene por deber desprenderse de las pasiones y hacerse por este medio indiferente a lo que es material, incluso a la muerte, que no es un mal, sino algo vinculado a la fatalidad providencia. Mediante esta providencia cósmica testimonia una devoción muy marcada, que se traduce en una acción de gracias ininterrumpida, bocas sin silencio. El sabio es llamado a menudo diligente, spoudaios, término que se opone a deshumanizado, apanántropos. Se vuelve virtuoso por el ejercicio de la libre elección, proairesis. Su agradecimiento perpetuo en cualquier circunstancia en que se encuentre se gira hacia el orden del mundo. Es su espectador y el intérprete agradecido. Las virtudes antonianas son las del manual de Epicteto, las conocidas virtudes cardinales. Y la más relevante es el honor. Hay dos. Agradar a Dios y esperar la impasibilidad, apatheia, es su ideal. Esta apatheia es la libertad, que es una pureza, catarotés. El pseudo Antonio se une manifiestamente al moralista pagano en su actitud ante los incidentes de la vida, pero los supera en la aspiración insoslayable del corazón humano. Exhortaciones acerca de la conducta de los hombres y la vida virtuosa en 170 capítulos. 1. Se exagera al afirmar simplemente que los hombres están dotados de razón, porque no son tan razonables los hombres meramente eruditos en dichos y escritos de sabios venerables, sino aquellos que, cuya alma dotada de razón, se sienten capacitados para discernir entre el bien y el mal. Retiran lo malo y nocivo y se consagran al estudio de lo bueno y provechoso. Y lo hacen dando gracias a Dios. Son ellos, y sólo ellos, de quienes debe decirse con toda verdad que están dotados de razón. Segundo, al hombre dotado de razón en toda verdad, solo le mueve íntimamente una cosa: obedecer y agradar a Dios y al universo, y formar su alma en la única preocupación de serle agradable, dándole gracias por la realidad y la fuerza de su providencia, por la que dirige todas las cosas que acontecen en el decurso de la vida. Ya no se agradecerá la salud física a los médicos, que nos prescriben remedios amargos y desagradables, mientras que hasta ahora negábamos la gratitud a Dios por las cosas que nos parecían lamentables, ignorando que todo sucede oportunamente en nuestro provecho, mediante la solicitud de la providencia. Pues el conocimiento de Dios y la fe en Él son la salvación y la perfección del alma. Tercero, la templanza, la resignación, la castidad, el aguante,
la paciencia y sus afines son capacidades considerables recibidas de Dios que nos ayudan a resistir y a enfrentarnos a las contrariedades de cada instante. Si activamos y mantenemos estas capacidades, caeremos en la cuenta de que nada de cuanto nos acontece es dificultoso, doloroso e insoportable. Convenzámonos de que todo es humano y puede ser controlado por nuestras virtudes. Los insensibles de espíritu ni se lo plantean, pues no entienden que todo acontece adecuadamente para bien y para nuestro provecho, a fin de que resplandezcan las virtudes y seamos coronados por Dios. Cuarto, si crees que tener dinero y servirte de la opulencia no pasa de ser una ilusión pasajera, si sabes que la vida virtuosa, agradable a Dios, supera a las riquezas y reflexionas seriamente en esto y lo guardas en la memoria, no gimotearás ni te lamentarás ya más. No acusarás a nadie, sino que en todo serás agradecido a Dios, viendo a los que son peores que tú apoyarse en la elocuencia y en el dinero. Pues para el alma es un mal gravísimo la codicia, el renombre o la ignorancia. 5. Examinándose a sí mismo, es como el hombre, dotado de razón, experimenta lo que le conviene y le es útil, lo que es apropiado y ventajoso al alma, y lo que le resulta anormal y aparta de la inmortalidad. 6. La felicidad está en función de la modestia de vida, porque las preocupaciones se aminoran. Las dependencias y trabajos no deben ser motivo de inquietud, pues los que viven bajo el peso de las preocupaciones se entorpecen en las dificultades que les suceden y censuran a Dios. La inmoderación no castiga más que a nosotros mismos e inocula la muerte. Y así, vagamos en tinieblas de una vida en pecado con la ignorancia de nosotros mismos. 7. Nunca se debe decir que el hombre es incapaz de alcanzar una vida virtuosa, aunque no sea fácil. No está al alcance de los flojos. Comparten la vida virtuosa aquellos que, entre los humanos, se consagran a la devoción y cuya mente es amada de Dios. Pues la mente común es cósmica y cambiante, se alimenta de buenos como de malos pensamientos, se altera por naturaleza y se inclina hacia la materia. Pero la mente amada de Dios se preserva del mal que la negligencia suscita en el hombre. 8. Los hombres incultos e ignorantes ridiculizan las palabras de los demás, se niegan a entenderlas cuando les reprochan su ignorancia. Quieren que todos sean como ellos. De la misma manera, los hombres perversos en sus vidas y comportamientos se las apañan para que los demás sean peores que ellos. Se imaginan que, en medio de tanta maldad, aparecerán ellos mismos como irreprochables. El alma relajada se pierde y se mancha de este modo en la malicia que lleva en sí el desenfreno, el orgullo, la ansiedad, la cólera, los arrebatos, el furor, el asesinato, las quejas, la envidia, la ambición, la rapacidad, la pena, la mentira, el placer, el descuido, la tristeza, la cobardía, la enfermedad, el odio, la reprobación, la debilidad, el error, la ignorancia, el engaño, el olvido de Dios. Por estos males y por otros parecidos, se castiga al alma miserable que se ha separado de Dios. 9. A quienes desean llevar una vida virtuosa, piadosa y laudable, no se les debe juzgar por un comportamiento que pudiera simularse, ni por una conducta que pudiera ser engañosa, sino como a artistas, pintores y escultores que destacan mediante sus obras una conducta virtuosa y querida de Dios, y rechazan como trampas todos los placeres malos. 10. A los ojos de quienes están dotados de un criterio sano, ser rico y noble con un alma inculta y una vida carente de toda virtud,
es ser un desgraciado. Como es feliz aquel que la herencia le ha hecho pobre y esclavo, pero cuya vida está adornada de cultura y de virtud. Como foráneos que se extravían en los caminos, son los que no se preocupan de llevar una vida virtuosa. Se pierden dejándose embaucar por la codicia. 11. Hay que llamar creador de los hombres al que puede domesticar las naturalezas incultas hasta el punto de hacerles apreciar la instrucción y la cultura. De igual modo, a aquellos que transforman a los extraviados, inspirándoles un comportamiento virtuoso que agrade a Dios, se les debe llamar creadores de hombres, por el hecho de remodelarlos. Pues la dulzura y la continencia son en el alma humana una felicidad y una buena esperanza. 12. Es necesario que los hombres ordenen en verdad y como conviene su comportamiento y su conducta. Esta ordenación facilita el conocimiento de las cosas de Dios. Pues quien venera a Dios con todo su corazón y con toda su fe, recibe de la providencia divina la posibilidad de dominar la cólera y la codicia. Porque la codicia y la cólera son la fuente de todos los males. 13. Se denomina hombre al que está dotado de razón y el que acepta la corrección. Quien no se corrige no merece el nombre de hombre, que es lo característico de los seres inhumanos. Hay que huir de esa gente, pues es imposible que quienes convivan con el mal sean contados entre los inmortales. 14. Si en verdad la razón nos acompaña, nos dignifica en la capacidad de llamarnos hombres. Pero si desdeñamos la razón, nos diferenciamos de los animales irracionales únicamente por la voz y la disposición de los miembros. El hombre inteligente debe reconocerse a sí mismo como inmortal. Entonces tendrá aversión a todo deseo desordenado, causa de muerte para los humanos. 15. Cada arte organiza la materia que le concierne y demuestra así su capacidad. Uno trabaja la madera, otro el bronce, otro el oro y la plata. Igualmente nosotros, que oímos hablar de la conducta feliz y virtuosa que agrada a Dios, debemos mostrar que en verdad somos hombres dotados de razón por nuestra alma, y no solo por la estructura del cuerpo. Ahora bien, el alma verdaderamente dotada de razón y amada de Dios, conoce al instante todas las cosas de la vida. Ora a Dios con todo su amor, le da gracias en la verdad, orientando hacia Él todo su deseo y sus pensamientos. 16. Si los pilotos dirigen sus navíos conforme a una ruta para no encallarlos en cualquier banco submarino o escollo, los que aspiran a la vida virtuosa deben analizar cuidadosamente cuánto necesitan hacer y lo que deben evitar. Que consideren que su bien se centra en las verdaderas leyes, las leyes divinas, desarraigando del todo los malos deseos del alma. 17. Si los pilotos y los conductores de vehículos a fuerza de atención y de cuidado llegan a donde pretenden, los que se afanan en el camino recto y virtuoso deben cuidar y preocuparse de llevar una vida conforme al gusto de Dios. Pues quien lo desea y comprende que es capaz, si cree, se compromete en el camino de la inmortalidad. 18. Considera que son libres no los que la suerte ha hecho libres, sino los que lo son por su vida y su comportamiento, pues no conviene llamar verdaderamente libre a los opulentos que viven en el mal y en el desenfreno. Son esclavos de las pasiones de la materia. La libertad y la felicidad del alma son la pureza fiel y el menosprecio de lo efímero. 19. Acuérdate que necesitas sin cesar acreditarte a los ojos de los demás por tu conducta virtuosa y por tus comportamientos. De igual modo los enfermos detectan y reconocen a sus médicos como bienhechores y salvadores, no por sus palabras, sino por sus prácticas. 20.
La señal del alma dotada de razón y virtuosa se descubre en la mirada, la compostura, la voz, la risa, las ocupaciones y los diálogos. Pues todo se ha transformado y readaptado para llegar a lo más noble. La mente amada de Dios, portera, vigilante y sobria, impide la entrada a la infamia de los malos pensamientos. 21. Reflexiona en ti mismo y reconoce que los magistrados y las autoridades tienen poder sobre el cuerpo únicamente y no sobre el alma. Mantén siempre en ti esta convicción. Si requieren un asesinato, una aberración o cualquier injusticia que daña al alma, no hay que obedecer, aunque maltraten el cuerpo, pues Dios ha creado el alma libre y capaz de decidir por sí misma si obra bien o mal. 22. El alma dotada de razón se aplica a desembarazarse de la ambición, del orgullo, de la arrogancia, de la falsedad, de la envidia, de la rapiña y de los vicios que se les asemejan. Todos estos vicios son obra de los demonios y de una voluntad perversa. Pero un esfuerzo y un cuidado perseverantes corrigen todo eso en el hombre cuyo deseo no se vuelve hacia los malos placeres. 23. Los que viven y no pretenden poseerlo todo, escapan a los peligros y no necesitan vigilancia alguna. Los que controlan el deseo, encuentran fácilmente el camino que lleva a Dios. 24. Los hombres guiados por la razón no necesitan muchos contactos. Solo precisan de contactos útiles que se adiestran al querer de Dios. De este modo los hombres se orientan hacia la vida divina y la luz eterna. 25. Los que aspiran a la vida virtuosa amada de Dios deberán alejarse del orgullo, de toda vana y falsa gloria, y esforzarse en ordenar bien su vida y su pensamiento. Pues la mente amada de Dios y siempre ecuánime es el camino que nos eleva hacia Dios. 26. De nada vale una fácil locuacidad si falta la conducta del alma que es deliciosa y agrada a Dios. Pero la fuente de todos los males es el error, el engaño y la ignorancia de Dios. 27. El interés por una vida mejor y el esmero del alma vuelve a los hombres buenos y amados de Dios. Pues el que busca a Dios lo encuentra. Un hombre así controla en todo el deseo y no deja la oración ni teme a los demonios. 28. Los descarriados por las expectativas de la vida y solo propalan llevar una vida mejor, se parecen a los pacientes que se han procurado remedios e instrumentos de medicina, pero que no saben aplicarlos, ni se preocupan por ello. En cualquier caso, si faltamos, no acusemos nunca a nuestros parientes o a cualquier otro, sino a nosotros mismos. Pues el alma negligente no puede ser victoriosa. 29. A quien no sabe discernir lo que está bien de lo que está mal, le es imposible enjuiciar quién es bueno y quién es malo. Pues el hombre es bueno si conoce a Dios. Pero si no es bueno, lo ignora todo y nunca tendrá conocimiento. Porque el bien es el modo de conocer a Dios. 30. Los hombres que aman a Dios no denuncian el mal en otro más que en su presencia y a la cara. Nunca reprochan a los ausentes y no escuchan nunca a los que despotrican de los demás. 31. Debe evitarse toda dureza en las conversaciones, pues la modestia y la reserva saben engalanar al hombre dotado de razón mucho mejor que a las vírgenes. La mente amada de Dios es la luz que esclarece el alma, como el sol esclarece el cuerpo. 32. En toda prueba que sacuda tu alma, acuérdate que a los ojos de los que tienen un recto sentir y la voluntad de disponer ordenadamente y en seguridad lo que tienen, no es la posesión perecedera de las riquezas lo que cuenta, sino las doctrinas rectas y verdaderas. Son ellas las que les hacen felices. Porque las riquezas pueden ser sustraídas
y desposeídas por los más fuertes. Pero la virtud del alma es el único bien seguro e inviolable, el único también que, después de la muerte, salva al que lo tiene. Los que así opinan nunca serán arrastrados por la riqueza y los placeres. 33. No conviene que los hombres inestables e incultos pasen por eminentes. El hombre eminente es el que agrada a Dios, el que se calla muy frecuentemente o habla poco y no expresa más que lo imprescindible y lo que agrada a Dios. 34. Los que aspiran a vivir en la virtud y en el amor de Dios se preocupan de las virtudes del alma como de su propio bien y de sus delicias eternas. Gozan las realidades efímeras conforme a su posibilidad y según lo que Dios da y quiere. Se sirven de ellas con gran alegría y gratitud, aunque les sean tasadas. Pues una buena y abundante comida alimenta el cuerpo en cuanto materia. Pero el conocimiento de Dios, la moderación, la bondad, la benevolencia y la dulzura deifican al alma. 35. Todos los que ostentan algún poder y obligan a actuar fuera de tono y con perjuicio, porque se comportan como los auténticos propietarios del alma, creada en libertad, podrán subyugar el cuerpo, pero no la voluntad. Pues el hombre dotado de razón es señor de sí mismo de parte de Dios, su Creador, que excede a cualquier poder, necesidad y eficacia. 36. Los que consideran una desgracia la pérdida de dinero, de hijos, de criados o de cualquier otro bien, han de convencerse que se necesita ante todo contentarse con lo que Dios da, y que después deberá devolver con la máxima presteza y gratitud en su momento oportuno lo que han recibido. Nadie debe sentirse afectado por cualquier privación, ni sentir el desgarro de la devolución, pues quienes se sirven de lo que no les pertenece, lo devuelven. 37. El hombre justo se comporta correctamente, no vendiendo su libertad por muchos bienes que le ofrezcan, pues las realidades de la tierra son como un sueño, y la riqueza no pasa de ser una ilusión incierta y efímera. 38. Los que se sienten dignificados con el calificativo de hombres tratarán de vivir en el amor de Dios y de la virtud, a fin de que sus conductas virtuosas resplandezcan entre los demás hombres. Igual que la púrpura extendida, por minuciosa que sea, en la blancura de un vestido, lo hace más precioso y se destaca más su valor, hombres así mantendrán con más celo el interés por las virtudes del alma. 39. Los hombres sabios deberán calibrar su vigor y los recursos de la virtud que atesoran en el alma, si quieren estar dispuestos y oponerse a todas las pasiones en cuanto son capaces naturalmente con la ayuda de Dios. Estos recursos son la moderación frente a las seducciones de la belleza y a todo deseo nocivo del alma, el aguante frente a las penalidades y la privación, la paciencia frente al insulto y la cólera, y así de otras virtudes parecidas. 40. Es imposible que un hombre se vuelva de repente bueno y sabio. Se necesita el ejercicio asiduo, la perseverancia, la experiencia, el tiempo, la ascesis y el deseo de cualquier obra buena. El hombre bueno llamado de Dios, el que en verdad conoce a Dios, no cesa de practicar sin descanso todo lo que le agrada. Pero estos hombres son raros. 41. No es conveniente a los hombres menos dotados, a los que desesperan de sí mismos, que traten con negligencia y menosprecio la conducta virtuosa amada de Dios, bajo pretexto que les sería inaccesible y fuera de alcance. Al contrario, deben ejercitar sus fuerzas y cuidar de sí mismos, pues incluso si no pueden alcanzar las cimas de la virtud y de la salvación, por su esfuerzo y su deseo, llegan a ser mejores, o al menos no empeoran.
lo que no supone para el alma una insignificancia. 42. El hombre, por su naturaleza racional, se relaciona con Dios mediante la energía inefable y divina. Pero por su naturaleza corporal, entronca con los animales. Algunos, pocos en número, hombres verdaderos y dotados de razón, se toman en serio alzar a su Dios y Salvador sus pensamientos y su afinidad. Lo manifiestan en sus comportamientos y en su vida virtuosa. Pero la mayoría de los hombres, privados de la mente del alma, descuidan esta filiación divina e inmortal para volverse hacia la afinidad del cuerpo, afinidad muerta, desdichada y caduca, y no piensan más que en las cosas de la carne, como animales sin razón, adhiriéndose al placer. Se apartan así de Dios, y por el efecto de su voluntad, arrancan el alma de los cielos y la arrastran al abismo. 43. El hombre dotado de razón se acuerda que comparte lo divino y que está unido a él. Nunca se prendará de cualquier cosa que sea terrestre o vil. Mantiene su mente orientada hacia lo celestial y eterno. Sabe que la voluntad de Dios es la salvación del hombre, desde el momento en que Dios es para los hombres la causa de todos los bienes y la fuente de la felicidad eterna. 44. Cuando tengas que vértelas con alguien que discute y combate la verdad y la evidencia, corta radicalmente la disputa y apártate de un hombre así, cuya mente está petrificada. Lo mismo que el agua contaminada desvirtúa los mejores vinos, las conversaciones fuera de lugar corrompen a los que consagran su vida y su pensamiento a la virtud. 45. Si ponemos todos los medios en escapar de la muerte del cuerpo, debemos aún más esforzarnos por escapar de la muerte del alma. El que quiere ser salvado no encuentra otro obstáculo que la negligencia y la dejación del alma. 46. A quienes les cuesta comprender lo que les conviene y lo que se les dice acerca del bien, se les considera enfermos. Pero cuando comprenden la verdad, polemizan descaradamente, porque su razón está muerta y su comportamiento es infame. No conocen a Dios y su alma no está esclarecida. 47. Dios, mediante su palabra, ha destinado a las especies animales a usos sucesivos, a unos para consumirlos, a otros para servicio. Ha creado al hombre para que sea el espectador de estas vidas y su intérprete agradecido. Que los hombres traten, pues, de que no les sorprenda la muerte sin haber antes contemplado y sin comprender a Dios y sus obras, como animales sin razón. El hombre debe saber que Dios todo lo puede, y nada se opone al que lo puede todo. Ha creado todo a partir de la nada, y hace todo lo que quiere por su sola palabra, en orden a la salvación de los hombres. 48. Lo que permanece en el cielo es inmortal, a causa de la bondad inherente a lo celeste. Pero lo que está en la tierra ha llegado a ser mortal a causa del mal que lo terrestre incluye en sí mismo. Y este mal, por el hecho de su desidia y de su ignorancia de Dios, atañe a los que carecen de inteligencia. 49. La muerte, si el hombre sabe comprenderla, es inmortalidad. Pero para los ignorantes, que no la comprenden, es auténtica muerte. No es precisamente esta muerte lo que hay que temer, sino la perdición del alma que permanece en la ignorancia de Dios. Y esto es temible para el alma. 50. El mal es una afección de la materia. Por tanto, no es posible que el cuerpo permanezca ajeno al mal. El alma, dotada de razón, que comprende todo eso, acomete este peso de la materia que es el mal. Rehúsa soportar semejante peso y se vuelve al conocimiento del Dios del universo, y tiene en adelante al cuerpo como un enemigo y un adversario, del que no se fía. De este modo, recibe de Dios la corona cuando ha superado ya la prueba del mal y de la materia. 51.
Si el alma discierne el mal, lo aborrece como a un animal que apesta. Pero el que ignora el mal, lo ama, aunque el mal lo captura, pues el mal esclaviza a quien lo ama. Entonces, el pobre desdichado no ve ni comprende dónde está su bien, pero cree que el mal lo engalana y se alegra por ello. 52. El alma pura, que es buena, recibe de Dios la luz y el resplandor. Entonces la mente comprende lo que es bueno y suscita sentimientos de amor a Dios. Pero cuando el alma está manchada por el fango del mal, Dios la separa de sí. O mejor, es ella la que se separa de Dios. Los demonios infames invaden su pensamiento y vienen a sugerirle comportamientos perversos como son los adulterios, los asesinatos, los robos, los sacrilegios y otras maldades, que son obra de los demonios. 53. Los que conocen a Dios están llenos de todo buen sentir de la bondad. Aspiran a las realidades del cielo, menosprecian las realidades de esta vida. Esos hombres no son del agrado de la mayoría, porque no pretenden complacerles. Así muchos de mente obtusa no solo los detestan, sino que los ridiculizan. Pero ellos, en su pobreza, aceptan soportar todo, sabiendo que lo que aparece a la mayoría como un mal es un bien a sus propios ojos. Pues aquel cuya mente se abre a lo celeste, cree en Dios y comprende que todas las cosas son creaciones de su voluntad. Mientras que aquel cuya mente no se abre, nunca creerá que este mundo sea la obra de Dios y que lo haya sido para la salvación del hombre. 54. Los que están llenos de maldad y embriagados de ignorancia no conocen a Dios, porque su alma no es ni sobria ni vigilante. Ahora bien, Dios es inteligible pero no visible, aunque se manifiesta en lo visible como el alma en el cuerpo. Y si es imposible que el cuerpo viva sin el alma, igualmente imposible es que todo lo visible y lo que existe subsista sin Dios. 55. ¿Para qué ha sido creado el hombre? Para que meditando las obras de Dios, contemple y glorifique al que las ha creado para provecho del hombre. Pero es la mente quien acoge el amor de Dios. Es ella el bien invisible. Dios la otorga a los que se lo merecen mediante su comportamiento virtuoso. 56. Es libre el que no es esclavo de los placeres y controla el cuerpo mediante la sensatez y la moderación, y se muestra siempre muy agradecido con los bienes que Dios le da, aunque sean muy tasados. Pues la mente amada de Dios y el alma, si actúan de consuno, pacifican el cuerpo entero, aún sin quererlo. Si el alma se empeña, sosiega cualquier movimiento inconveniente del cuerpo. 57. Los que no se satisfacen con lo que disponen para vivir, sino que ambicionan más, se esclavizan con las pasiones que turban el alma y la obsesionan con pensamientos e imaginaciones. Porque tener más es en sí un mal. Lo mismo que una túnica excesivamente grande estorba para correr, así el deseo desmedido de bienes impide a las almas combatir o ser salvadas. 58. Cualquier condición que nos presiona a nuestro pesar es una prisión y un castigo. Ama, pues, la posición en la que te encuentras ahora, pues si la asumes de mala gana, te castigarás a ti mismo sin darte cuenta. Aquí solo cuenta un camino para solventar esta situación, el del menosprecio de las realidades de este mundo. 59. Si hemos recibido de Dios la vista para reconocer las cosas que tenemos ante los ojos, lo blanco y lo negro, también Dios nos ha dado la razón para discernir lo que es bueno para el alma. Pero la codicia, cuando se desgaja de la razón, engendra placer y no soporta la salvación del alma o su unión a Dios. 60.
No es pecado lo que es conforme a la naturaleza. El pecado es elección del mal. Comer no es pecado. El pecado consiste en comer sin agradecimiento, sin decencia y sin moderación. Hay que mantener el cuerpo en vida, ajeno a toda representación perversa. La mirada, si es pura, tampoco es pecado. El pecado consiste en mirar con envidia, con orgullo o con indiscreción. Tampoco lo es escuchar con sosiego, pero sí con hostilidad. No lo es tampoco reservar la lengua para la acción de gracias y la oración, pero sí hablar sin moderación. No es pecado trabajar con nuestras manos para ayudar a los demás. Sí lo es servirse de las manos para matar y robar. Así cada uno de nuestros miembros peca de suyo cuando obra el mal en lugar del bien, contra la voluntad de Dios. 61. Si dudas que cada una de tus acciones las ve Dios, fíjate tú mismo, que eres hombre y polvo. ¿Cómo puedes al mismo tiempo observar y conocer todo tipo de lugares? Cuanto más lo podrá Dios, que ve el universo como un grano de mostaza, y crea y alimenta todo como le place. 62. Cuando cierras la puerta de tu casa y estás solo, no olvides que está contigo el ángel que Dios ha asignado a cada hombre. Los griegos denominan a este ángel el numen tutelar. No duerme nunca. No le podrás engañar. Está siempre contigo. Ve todo. No le estorba la oscuridad. Con él Dios también está en todas partes. Pues no hay lugar o materia en que Dios no esté, puesto que supera todo y tiene a todos los seres en su mano. 63. Si los soldados son fieles al César, porque les garantiza el alimento, con cuánta mayor razón debemos nosotros aplicarnos a agradecer con nuestras voces, sin callarnos nunca, y agradar a Dios que ha creado todo para el hombre. 64. La gratitud y el comportamiento virtuoso son los frutos del hombre que deleitan a Dios. Sin embargo, los frutos de la tierra no se sazonan en una hora. Se necesita tiempo, lluvias y tareas. Igualmente los frutos del hombre no resplandecen más que a fuerza de ascesis, de análisis, de tiempo, de perseverancia. Pero si aconteciera que, viendo en ti esos frutos, algunos te consideran hombre piadoso, desconfía de ti mismo mientras vivas, y considera que nada de lo que tienes agrada a Dios. Has de saber que no es fácil al hombre conservarse hasta el fin puro de toda falta. 65. Nada hay más primoroso en la vida humana que la palabra. Así, la palabra puede facilitarnos el servicio de Dios con acción de gracias. Pero si nos servimos de ella para despotricar y blasfemar, condenamos nuestra alma. Excusarse entonces con la propia naturaleza o con cualquier otra razón cuando se comete una falta es actitud de hombre insensato. Actúa libremente y es responsable el que ha suscitado una palabra o una acción indebida. 66. Si nos esforzamos en cultivar las pasiones del cuerpo para evitar las críticas de los demás, cuanto más debemos esforzarnos del todo en cuidar las pasiones del alma, puesto que seremos juzgados en presencia de Dios, a fin de no vernos sometidos al deshonor y al ridículo. Pues somos libres y nos es posible llevar una vida agradable a Dios, aún sintiendo la presión de las acciones malas y queriendo evitarlas. Nadie nos podrá forzar a cometer mal alguno en contra de nuestra voluntad. Si luchamos así, seremos hombres dignos de Dios y viviremos como los ángeles en el cielo. 67. Serás esclavo de las pasiones, si lo quieres, pero también serás libre, si lo deseas. En tal caso, no estarás sometido a las pasiones, pues Dios te ha creado libre. Y el que vence las pasiones de la carne, recibe la corona de la inmortalidad. Pues si no hubiese pasiones, tampoco habría virtudes, ni las coronas que Dios da a quienes las merecen. 68. Los que no distinguen lo que es conveniente e ignoran la oportunidad del bien,
son ciegos en su alma. Sufren atrofia en su discernimiento. No merecen la más mínima atención para no caer fatalmente también nosotros en sus mismos errores incautamente obcecados. 69. Nunca debemos irritarnos contra quienes cometen faltas, incluso si lo que han cometido es reprochable y merecedor de castigo. Antes bien, debemos rescatar por justicia a los que han caído y aplicarles un castigo directamente a su persona o por cualquier otro medio. Pero hay que evitar la irritación y la saña, pues la cólera se mueve únicamente por pasión y no con cordura y equidad. Tampoco se deberá tolerar a los que se dejan llevar indebidamente por el sentimiento. Siempre habrá que castigar a los que cometen el mal, pero solo por motivo del bien y de la justicia, nunca motivados por la pasión de la cólera. 70. Solo los bienes del alma son seguros e inviolables. Lo que agrada a Dios es la conducta, el conocimiento virtuoso y el ejercicio de las buenas obras. Pues la riqueza es un guía ciego y un consejero insensato. El que usa mal la riqueza, sirviéndose de ella para su placer, pierde su alma ya insensible. 71. Los hombres no deben adquirir nada superfluo. Si tienen de sobra, deben considerar que todo en esta vida se da mediante la naturaleza corruptible, que desaparece fácilmente, que se degrada y se destruye. Nada de cuanto acontece debe provocar inquietud. 72. Debe reconocerse que los dolores físicos son connaturales al cuerpo, porque es corruptible y material. Frente a los sufrimientos el alma, instruida, debe armarse de aguante y de paciencia, y nunca reprochará a Dios de haber creado el cuerpo. 73. Los que participan en los Juegos Olímpicos no reciben la corona por haber superado a 1, a 2 o a 3 adversarios, sino cuando se han impuesto a todos los competidores. Ocurre lo mismo a cualquier hombre que quiere ser coronado por Dios. Su alma debe ejercitarse en la sabiduría, y no solo en las cosas concernientes al cuerpo, sino en lo que atañe a ganancias y pérdidas, envidias, alimentos, vanagloria, injurias, muerte y aflicciones análogas. 74. No pretendamos una buena conducta agradable a Dios para recabar alabanzas humanas. Escojamos la vida virtuosa para la salvación del alma. Pues ante nuestros ojos, cada día, la muerte está presente y las realidades humanas aparecen envueltas en incertidumbres. 75. De nosotros depende la vida sobria, pero no está en nuestras manos la capacidad de enriquecimiento. ¿Por qué, pues, tendremos que condenar nuestra alma cuando sueña un instante con una riqueza sin tener los medios suficientes para lograrla? Pero si no se trata más que de su deseo, ¿por qué corremos con torpeza, ignorando que la humildad precede a todas las virtudes como la gula y el deseo de las cosas de esta vida precede a todas las pasiones? 76. Los sabios deben tener siempre presente que si soportamos en esta vida las insignificantes penalidades pasajeras, gozaremos después de la muerte con una inmensa felicidad de las delicias eternas. Por eso, el que combate las pasiones y quiere ser coronado por Dios, si cae en el pecado, no debe desanimarse, ni permanecer en la caída sumido en la desesperación. Lo que necesita es levantarse, volver a la lucha y soñar de nuevo con la corona. Hasta el último suspiro deberá levantarse cuando cae, pues los golpes que recibe el cuerpo son armadura de las virtudes y el seguro de la salvación del alma. 77. Los contratiempos de la vida vuelven a los hombres que aguantan en el combate, aptos para que Dios los corone. Es preciso, pues, en el transcurso de su vida, mortificar todos sus miembros
en todas las realidades de este mundo. Pues el muerto no se preocupa nunca de lo mundano. 78. No es conveniente que el alma, dotada de razón y arrostrada en el combate, se deje intimidar sin más por la aprehensión y el miedo ante las pruebas que le suceden, si es que no desea incurrir por cobardía en el ridículo. Pues el alma turbada por las fantasías de la vida, olvida cuánto se debe a sí misma. Las virtudes del alma son las que abren en nosotros el camino de los bienes eternos. Y es la malicia lo que vuelve culpables a los hombres en la causa de los castigos. 79. El hombre dotado de razón es combatido por los sentidos de su naturaleza razonable a través de las pasiones del alma. Ahora bien, hay 5 sentidos en el cuerpo: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Estos 5 sentidos apresan al alma desgraciada cuando se somete a las 4 pasiones. Estas 4 pasiones son la vanagloria, la jocosidad, la cólera y la cobardía. Por tanto, cuando el hombre, prudente y reflexivamente, ha soportado la lucha, ha dominado y vencido las pasiones, ya no sufre más sus ataques. Mantiene la paz en su alma y como vencedor recibe la corona de manos de Dios. 80. Todos los que pasan la noche en un albergue no reciben el mismo trato. Unos disponen de cama, otros, en cambio, tienen que acomodarse en el suelo, aunque sus ronquidos son como los que duermen en camas. Cuando ha transcurrido la noche y ya de mañana abandonan las camas del albergue, salen juntos, cargando cada cual con lo suyo. Lo mismo sucede en esta vida. Tanto los que han vivido pobremente como los que han pasado sus días en la fama y la riqueza, salen de esta vida como de un albergue. Nada llevan consigo de cuanto se estipulaba como delicias y riquezas del mundo. No cargan más que con sus propias obras, buenas o malas, eso que han hecho mientras vivieron. 81. Porque goces de autoridad, no por eso debes amenazar de muerte ligeramente a cualquiera. Has de saber que por naturaleza, también tú estás sometido a la muerte, y que el alma se despoja del cuerpo como de su última túnica. Reconócelo sin dudarlo. Sé dulce. Haz el bien y sé continuamente agradecido a Dios. Pues quien no es compasivo, no posee virtud alguna. 82. Es imposible e inconcebible escapar de la muerte. Lo saben los hombres verdaderamente dotados de razón, ejercitados en las virtudes y en los pensamientos, amados de Dios. Acogen la muerte sin lamentos, sin temor y sin duelo, acordándose que es inexorable y que libera de los males de esta vida. 83. A los que descuidan la conducta virtuosa que agrada a Dios y no se preocupan de la justa doctrina que Él ama, no se les debe odiar, sino más bien lamentarlos, pues carecen de discernimiento, ciegos de corazón y de reflexión. Toman el mal por el bien, y esta ignorancia les pierde. El desdichado, el alma insensata, no conoce a Dios. 84. Rehúsa compartir la devoción y la vida virtuosa con todo el mundo. No lo digo por maldad, sino porque creo que arriesgas ser el escarnio de gente insensata. Pues lo semejante se alegra con lo semejante. Ahora bien, los que escuchan estos razonamientos son muy pocos. Diría que incluso raros. Es mejor hablar solo de lo que Dios quiere para salvación del hombre. 85. El alma sufre con el cuerpo, pero el cuerpo no sufre con el alma. Así, cuando el cuerpo es maltratado, el alma sufre con él. Y cuando el cuerpo está en pleno vigor y se siente bien, el alma experimenta la misma satisfacción. Pero cuando el alma se dispone a reflexionar, el cuerpo no lo hace al instante.
queda abandonado a sí mismo. Pues la reflexión es un estado de alma, como lo es la ignorancia, el orgullo, la perfidia, la ambición, el odio, la envidia, la cólera, el menosprecio, la vanagloria, la estima, el disentimiento, el sentido del bien. Todo esto lo suscita el alma. 86. Concibe las cosas de Dios. Sé piadoso, sin envidia, bueno, casto, dulce, benévolo, en cuanto te sea posible, afable, ajeno a las disputas. Practica estas virtudes y otras parecidas. Pues tal es la fortuna inviolable del alma, agradar a Dios por la práctica de estas virtudes, no juzgar a nadie, no decir de nadie que sea malo o que haya pecado. Es mejor ocuparnos de nuestros propios males y examinar en nosotros mismos si nuestra conducta agrada a Dios. Pues ¿qué nos concierne a nosotros mismos que el otro sea malo? 87. Un hombre en verdad digno de este nombre se aplica a la devoción. Es devoto el que no desea lo que le resulta extraño, mas todas las cosas creadas son extrañas al hombre. Desentiéndete de ellas, porque eres la imagen de Dios. Ahora bien, el hombre se convierte en la imagen de Dios cuando su conducta es recta y agradable a Dios. Pero le es imposible llegar a serlo si no renuncia a las cosas de esta vida. El que tiene una mente amada de Dios no echa la culpa a nadie cuando él mismo está en falta. Tal es la señal de un alma salvada. 88. ¿Cuántos se obsesionan con su patrimonio, halagan su deseo de cometer el mal, ignorando la muerte y la perdición de su alma, y, desgraciados, rehúsan ver lo que es mejor para ellos, sin pensar en lo que sufren los hombres después de la muerte, por causa de la maldad? 89. El mal es una afección de la materia. Dios no es su causante, pero ha dado a los hombres el conocimiento, el saber, el discernimiento del bien y del mal, y la libertad. La negligencia y la dejadez de los humanos engendran las pasiones del mal. Por tanto, Dios no es la causa. Los demonios han caído en el mal por una elección calculada. Ocurre lo mismo con la mayoría de los hombres. 94. Quien convive con la devoción no permite que el mal penetre en su alma. Y si el mal está ausente, el alma se siente libre de amenaza y de desgracia. Ni la astucia del demonio, ni los golpes de la fortuna hacen mella en estos hombres, pues Dios los libra del mal. Viven a su sombra y semejantes a Él, ajenos a cualquier desgracia. Si se les elogia, se ríen de lo que se les alaba, y si les denigran, no se defienden, porque nunca se inmutan de todo cuanto pueda decirse de ellos. 91. El mal acompaña a la naturaleza como el orín al hierro, o la suciedad al cuerpo. Pero el herrero no ocasiona el orín, ni los padres la suciedad. De la misma manera, Dios no ha creado el mal. Al contrario, ha dado al hombre conocimiento y discernimiento para que pueda ahuyentar el mal desde el momento que lo estima dañino y perjudicial. Cuando ves a alguien feliz, porque es prudente y rico, guárdate mucho de envidiarle. El demonio te suscita esta ilusión. Represéntate al instante la muerte delante de tus ojos, y no desearás nunca el mal, ni las cosas de este mundo. 92. Nuestro Dios ha establecido la inmortalidad en las realidades celestes, y ha hecho versátiles las de la tierra. Ha puesto en el universo la vida y el movimiento. Ha creado todo para el hombre. No te dejes por tanto embelesar por las imágenes de este mundo, que te vienen del demonio, cuando inocula en tu alma pensamientos malos. Piensa inmediatamente en los bienes celestiales, y dite a ti mismo: si yo quiero, dispongo de la capacidad de rechazar también este ataque de la pasión.
pero yo no la rechazaré si quiero satisfacer mi deseo. Aguanta este asalto, que puede salvar tu alma. 93. La vida es la unión y la correlación de la mente, del alma y del cuerpo. La muerte no destruye estas tres energías conjuntas, disuelve su correlación, pero todo se salva en Dios, incluso lo que quedó disuelto. 94. La mente no es el alma, sino un don de Dios que salva al alma. La mente grata a Dios previene y aconseja al alma. La compromete a desestimar de todo lo que es efímero, material y corruptible, a encariñarse con los bienes eternos, incorruptibles e inmateriales, para que el hombre, mediante su mente, camine en un cuerpo observando y contemplando las realidades celestes, lo concerniente a Dios y todos los acontecimientos de la vida. La mente amada de Dios es así el tutor y la salvación del alma humana. 95. Por la tristeza y el placer, el alma unida al cuerpo está inmediatamente expuesta a las tinieblas y a la perdición. La tristeza y el placer son como los humores del cuerpo. Para afrontarlos, la mente amada de Dios aflige el cuerpo y salva el alma, como un médico que corta y cauteriza. 96. Las almas que no son dirigidas por las riendas de la razón y controladas por la mente, capaz de presionar, atacar y vencer a las pasiones, o sea, al dolor y al placer como animales irracionales, se precipitan a su perdición cuando las pasiones arrastran a la razón, como los caballos desbocan al conductor del carro. 97. Supone una grave enfermedad del alma, su ruina y perdición, el desconocimiento de Dios, que ha creado el universo para el hombre y que le ha agraciado con el don de la mente y de la razón, por los que el hombre se lanza en raudo vuelo a la unión con Dios, a concebirlo y glorificarlo. 98. El alma está en el cuerpo, la mente en el alma, y la razón en la mente. Dios inmortaliza al alma concediéndole la incorruptibilidad y las delicias eternas, cuando se siente conocido y glorificado en ella, Él que por su sola bondad ha dado el ser a todas las criaturas. 99. Dios, en su generosidad y bondad, ha creado al hombre en libertad y le ha otorgado la libre capacidad de agradarle. Ahora bien, el hombre agrada a Dios cuando no existe mal en él. Y si los hombres enaltecen las buenas obras y las virtudes de un alma santa y amada de Dios, si censuran las infamias y las acciones malas, cuánto más lo hará Dios, que quiere la salvación del hombre. 100. El hombre recibe los bienes de parte de la bondad de Dios, por eso es criatura de Dios. Pero los males se los procura el hombre. En él y de él proviene la malicia, los deseos y la sensualidad. 101. El alma que ha perdido la razón, aunque inmortal y dueña del cuerpo, se somete a las pasiones sin comprender que las delicias del cuerpo le son perjudiciales. Pero insensible en su locura, no piensa más que en estas delicias. 102. Dios es bueno, el hombre, malo. No hay nada malo en el cielo, ni bueno en la tierra, pero el hombre dotado de razón escoge lo mejor. Reconoce al Dios del universo, le da gracias y lo celebra. Frente a la muerte, le encocora su propio cuerpo, pero no se permite divagar por los sentidos sabiendo que obran en su perdición. 103. El hombre malvado ambiciona siempre tener más y menosprecia la justicia. No considera que la vida sea incierta
inestable y pasajera, y que la muerte sea inflexible e inexorable. Si el anciano carece de gracia y de mente, como el leño carcomido, ya no sirve para nada. 104. Cuando experimentamos lo que nos entristece, nos hacemos sensibles al placer y a la alegría. El que no ha sentido la sed, tampoco el placer de beber. El que no ha tenido sueño, tampoco el placer de dormir. El que ha estado triste, tampoco tiene el sentido del gozo. De igual modo, no gozaríamos de los bienes eternos si no menospreciamos lo que es efímero. 105. La palabra es la sierva de la mente. La palabra interpreta y expresa lo que quiere la mente. 106. La mente ve todo, incluso lo que está en los cielos. Nada la entenebrece más que el pecado. Pero si la mente es pura, nada le es inaccesible. Lo mismo le sucede a la palabra. Nada le es inexpresable. 107. El hombre es mortal por su cuerpo, pero por la mente y la palabra es inmortal. Incluso si te callas, piensas, y si piensas, hablas. Pues en el silencio la mente engendra la palabra, y la palabra agradecida, que se dirige a Dios, es la salvación del hombre. 108. El que dice cosas insensatas carece de mente, porque habla irreflexivo. Considera y aplícate a lo que debes hacer para salvar tu alma. 109. La palabra que brota de la mente y secunda el alma es un don de Dios. Del mismo modo, la palabra que suelta necedades, que investiga las dimensiones y las distancias del cielo y de la tierra, o el tamaño del sol y de las estrellas, es un remedio del hombre que rastrea vanidades. Al hombre le gusta hablar, pero su esfuerzo es vano. Pretende lo que de nada sirve. Es como si quisiera sacar agua con una criba, pues a los humanos les es imposible hallar la causa de las cosas. 110. Nadie es capaz de ver el cielo y comprender lo que hay en él. Solo el hombre interesado por la vida virtuosa conoce y glorifica a aquel que ha creado este cielo para nuestra vida y salvación. Pues un hombre así, amado de Dios, sabe que nada existe sin Dios. Dios está en todas partes y en todo, porque es infinito. 111. Si el hombre sale desnudo del seno materno, el alma abandona desnuda el cuerpo. Uno lo abandona puro y luminoso, mientras que otro lo deja ennegrecido y cubierto de manchas por sus faltas. También el alma, dotada de razón y amada de Dios por el recuerdo y el pensamiento de los males, acarrean la muerte. Lleva una vida de devoción a fin de no incurrir en condena por sus faltas. Los que no creen viven en la impiedad y en el pecado, y menosprecian las realidades del más allá. Su alma carece de inteligencia. 112. Como sale el hombre del seno materno, y no recuerda la vida que allí tenía, tampoco tú cuando salgas de tu cuerpo te acordarás de él. 113. Si nada más salir del vientre materno comienza tu cuerpo a configurarse y vigorizarse, también, al salir del cuerpo si le ves puro y sin mancha, serás más fuerte e incorruptible porque vivirás en los cielos. 114. Si es necesario que nazca el cuerpo cuando se ha terminado su gestación en el seno materno, también es necesario que el alma salga del cuerpo cuando ha cumplido en el cuerpo el plan que Dios le ha asignado. 115. Lo que has hecho a tu alma mientras estabas en su cuerpo, eso mismo te hará ella cuando salga del cuerpo. Pues quien se ha forjado en esta vida su felicidad en los deleites del cuerpo, forja su propia desgracia después de la muerte, la condena de su alma por carecer de mente. 116.
Si el cuerpo sale del seno de la madre como embrión, no puede sobrevivir. De modo semejante el alma, si sale del cuerpo sin haber llegado al conocimiento de Dios mediante una conducta virtuosa, no puede ser salvada ni unirse a Dios. 117. El cuerpo, cuando está unido al alma, pasa de la sombra del seno materno a la luz. El alma, mientras está unida al cuerpo, está dominada por la sombra del cuerpo. Por eso conviene aborrecer y educar al cuerpo en la medida en que es el adversario del alma. La abundancia y el deleite de los alimentos despiertan en los hombres las pasiones del mal, mientras que la continencia controla las pasiones y salva el alma. 118. La visión del cuerpo la dan los ojos. La visión del alma es la misma mente. Y si un cuerpo sin ojos está ciego, no ve el sol que alumbra la tierra y el mar ni puede gozar de la luz, de la misma manera el alma que carece de una mente óptima y sagrada con un comportamiento virtuoso, está ciega. No conoce ni glorifica a Dios, creador y bienhechor del universo. Tampoco podrá gozar de su incorruptibilidad ni de los bienes eternos. 119. La ignorancia de Dios es anestesia y locura del alma, porque el mal procede de la ignorancia. Pero el bien en los hombres procede del conocimiento de Dios y salva el alma. Por tanto, si te aplicas a no secundar tus caprichos, serás sobrio y vigilante, y si conoces a Dios trasladas a las virtudes tu mente. Pero si te aplicas a secundar tus caprichos para buscar únicamente el goce, entonces, ebrio de la ignorancia de Dios, caminarás a tu perdición como los animales irracionales, pues no pensarás en los males que te esperan después de la muerte. 120. Providencia es lo que acontece por disposición divina, como la salida y la puesta del sol diarias, o que la tierra sea fecunda. De modo semejante, ley es lo que sucede por disposición humana. Todo se ha creado para provecho del hombre. 121. Todo cuanto Dios hace en su bondad, lo hace para el hombre. Pero todo lo que hace el hombre lo hace para sí mismo, tanto el bien como el mal. Para que no te sorprendas ante la dicha de los malvados, has de saber que es así como la ciudadanía mantiene a los verdugos sin enaltecer por eso sus perversas intenciones. Pero se sirven de ellos para castigar a quienes lo merecen. De la misma manera, Dios permite que los tiranos opriman a las gentes a fin de servir de intermediarios para castigar a los malvados. Pero más tarde, ellos también quedarán sometidos a juicio por su indisposición a servir a Dios, y sobre todo, por el hecho de acomodarse a su propia malicia que ha ocasionado el mal a los hombres. 122. Los que veneran ídolos, si supieran y vieran lo que veneran en su corazón, no se descarriarían, desdichados, de la devoción, sino que, contemplando la armonía, el orden y la providencia que tutelan la obra de Dios, conocerían al que ha hecho todo eso a favor del hombre. 123. El hombre malvado e injusto es capaz de matar, pero Dios no cesa de dar la vida, incluso a los que son indignos, porque siendo generoso y bueno, controla la naturaleza, y ha querido que el mundo fuese, y el mundo ha existido, y existe siempre, para satisfacción y salvación del hombre. 124. Lo característico del hombre consiste en comprender lo que es el cuerpo, a saber, corruptible y efímero. El mismo hombre comprende también lo que es el alma, divina e inmortal, creada por el hálito de Dios, y unida al cuerpo para su probación y edificación. Ahora bien, el que ha comprendido lo que es el alma, se comporta correctamente, agradando a Dios. No obedece al cuerpo, sino que ve a Dios con su mente, y contempla en ella
los bienes eternos con que Dios agracia al alma. 125. Dios, que es bueno y generoso, ha dado al hombre la justicia y la libertad para hacer el bien o el mal. Le ha concedido también la conciencia a fin de que, contemplando el mundo y todo lo que hay en el mundo, pueda conocer al que ha hecho todo por el hombre. Pero el necio es incapaz de comprender lo que quiere. Le es posible, pues, no creer, no encontrar nada y concebir lo contrario de la verdad. Tanto poder tiene el hombre de escoger el bien o el mal. 126. Dios ordenó al crear el cuerpo humano que el alma se saturara de mente a fin de que el hombre pudiera escoger lo que le agradara entre el bien y el mal. Sin embargo, el alma que no elige el bien carece de mente. Así, todos los cuerpos tienen un alma, pero no se puede decir que toda alma tenga su mente. Pues la mente que Dios ama escoge a los hombres sabios, santos, justos, puros, buenos, misericordiosos y piadosos. La presencia de la mente le es una ayuda al hombre para acercarse a Dios. 127. Una sola cosa no es posible al hombre: el ser inmortal. Lo que le resulta posible es la unión a Dios, si comprende que lo puede, si lo quiere y lo concibe, si cree y ama. El hombre, mediante una conducta virtuosa, llega a ser un inseparable amigo de Dios. 128. El ojo contempla lo visible y la mente concibe lo invisible. Porque la mente que ama a Dios es luz del alma. El que es amado de Dios mantiene su corazón en la luz y ve a Dios por su mente. 129. Nadie es malo, si es bueno. Mas el que no es bueno está de cualquier modo cedido al mal y ama al cuerpo. Ahora bien, la primera virtud del hombre es el menosprecio de la carne. Desprenderse de lo efímero, de lo corruptible y de lo material, si es por libre voluntad y no por necesidad, hace de nosotros los herederos de los bienes eternos e incorruptibles. 130. El hombre dotado de mente sabe de sí mismo lo que es hombre corruptible. Ahora bien, el que se conoce a sí mismo sabe que todas las cosas son criaturas de Dios y que han sido creadas para la salvación del hombre. Porque tener un adecuado concepto de todas las cosas y una certidumbre correcta sobre todas ellas está al alcance del hombre. Ese hombre sabe entonces con toda certeza que los que menosprecian las cosas de este mundo no tienen que hacer muchos esfuerzos, sino que reciben de Dios, después de la muerte, las delicias y el descanso eterno. 131. Si un cuerpo sin alma es un cadáver, el alma que no ha sido dotada de mente es estéril y no puede heredar de Dios. 132. Solo Dios escucha y se revela al hombre. Dios ama al hombre hasta hacer de él un Dios. Solo el hombre es un digno adorador de Dios. Dios se transfigura por causa del hombre. 133. Por causa del hombre, Dios configuró todo, el cielo moteado de estrellas, y creó la tierra para el hombre. Los hombres la cultivan para su propio provecho. Quienes no sienten tal providencia de Dios, tienen un alma sin mente. 134. El bien no se ve como las realidades del cielo, pero el mal se ve como las cosas de la tierra. El bien no admite comparación. Sin embargo, el hombre dotado de sabiduría elige lo mejor. Porque solo el hombre sabe que Dios y sus criaturas son inteligibles. 135. La mente se manifiesta en el alma y la naturaleza material en el cuerpo.
La mente lleva a la deificación del alma, mientras que la naturaleza material del cuerpo se disuelve. En todo cuerpo hay una substancia material. Sin embargo, no hay sabiduría en toda alma, porque toda alma no se salva. 136. El alma está en el mundo, porque es engendrada. Pero la mente está por encima del mundo, como no engendrada. Sin embargo, el alma que conoce las obras del mundo y desea salvarse, lleva consigo en todo momento una ley inviolable, admitiendo que el combate y la prueba son inseparables de esta vida, y que ahora por mucho que se empeñe, no podrá eludir el juicio, sino que se perderá o se salvará por el más mínimo placer perverso. 137. Dios ha implantado en la tierra el nacimiento y la muerte. Ha establecido en el cielo la providencia y el destino. Pero todo ha sido previsto para el hombre y su salvación. Dios, teniendo a su disposición todos los bienes, ha creado para los hombres el cielo, la tierra y sus elementos. Por ellos, les ha permitido gozar de todos los bienes. 138. Lo que es mortal está supeditado a lo inmortal, pero lo que es inmortal está a merced de lo mortal, es decir, que los elementos del mundo están a merced del hombre gracias al amor que en su bondad natural lleva al hombre al Dios creador. 139. El que ha nacido pobre no es capaz de dañar a nadie, ni siquiera podría ser contado entre los que practican la devoción. Pero el que, siendo capaz de dañar y enfrentándose consigo mismo en la aplicación de su capacidad para dañar, trata con dulzura a los más humildes por el amor de Dios, recibirá los bienes prometidos en recompensa, incluso después de la muerte. 140. Son muchos los caminos de salvación de los hombres gracias a la filantropía de Dios. Hay caminos de conversión para las almas que suben hasta los cielos. Hay almas humanas que reciben con la muerte la recompensa de sus virtudes, y otras el castigo por sus pecados. 141. El Hijo está en el Padre, el Espíritu en el Hijo, y el Padre en el Hijo y en el Espíritu. El hombre conoce por la fe todo lo visible e inteligible. La fe es asentimiento voluntario del alma. 142. Aquellos a los que por circunstancias o por cualquier necesidad se han sentido obligados a arrojarse a un río caudaloso, se salvarán si son hábiles. Y aunque estuviesen un poco perdidos y en corrientes impetuosas, se salvarán agarrándose a algo de la orilla. Pero los que están borrachos, atiborrados de vino, aun siendo excelentes nadadores, se hundirán en la corriente y desaparecerán del mundo de los vivos. Lo mismo ocurre al alma, arrojada en los remolinos y agitación de las corrientes de esta vida, si no se conoce a sí misma al borbotear el mal de la materia. Si ignora su entidad divina e inmortal, que no ha sido vinculada a la materia efímera, frágil y mortal, sino para sufrir una prueba, y se deja arrastrar por los placeres del cuerpo para su perdición, entonces, con el menosprecio de sí misma y borracha de ignorancia, se sentirá incapaz de asumirse. Se perderá y se encontrará apartada de los salvados. El cuerpo, como un río, nos arrastra con frecuencia hacia placeres absurdos. 143. El alma racional, que se mantiene firme en su decisión, guía como a un caballo el sentimiento y el deseo, pasiones irracionales. Si las presiona y domina, será coronada y estimada digna de la vida en el cielo. Recibirá allí de Dios su Creador la recompensa de su victoria y de sus penas. 144. El alma racional, cuando ve la prosperidad de los malvados y la fortuna de los indignos,
Nunca se turba imaginándose sus placeres en esta vida, como lo hacen los hombres carentes de razón. Pues el alma conoce certeramente la inestabilidad de la fortuna, la fugacidad de la vida presente, la brevedad de la existencia y la severidad del juicio divino. Un alma así cree que Dios no la olvidará y le proporcionará el alimento que necesita. 145. La vida del cuerpo y el placer de esta existencia, con poder y riquezas, ocasionan la muerte del alma. Pero el sufrimiento, la paciencia, la pobreza asumida con agradecimiento, es vida y gozo eterno del alma. 146. El alma racional menosprecia las realidades materiales y la vida fugaz. En cambio, escoge las delicias del cielo y la vida eterna, que recibe de Dios por su comportamiento virtuoso. 147. Los que llevan un vestido salpicado de barro, ensucian los vestidos de quienes se rozan con ellos. Igualmente, los malvados que carecen de intenciones y comportamientos rectos, cuando se juntan con los sencillos y les dicen lo que no es conveniente, enlodan su alma como el fango, por lo que dan a entender. 148. La raíz del pecado es la codicia, perdición del alma dotada de razón. Pero la raíz de la salvación y del reino de los cielos es el amor, que embarga al alma. 149. El hierro, si no se le conserva como se debe, a fuerza de dejarlo siempre sin aplicación, lo ataca el orín y pierde sus propiedades y la belleza. Lo mismo ocurre al alma. Si permanece indolente, si no se aplica a vivir en la virtud y a volverse a Dios, si se enajena de la protección divina por sus malas acciones, se deforma en su negligencia bajo el efecto del mal que ataca a la materia del cuerpo. Y como el hierro que se corroe bajo el efecto del orín, ya no tiene belleza ni utilidad en vistas a la salvación. 150. Dios es bueno, impasible, inmutable. Pero si se admite como algo razonable y verdadero que Dios no cambia, no obstante se pregunta uno cómo se goza con los buenos y se aparta de los malvados, se irrita con los pecadores, pero es benévolo si se le honra. Hay que responder que Dios ni se goza ni se irrita, pues gozarse y entristecerse son pasiones. Tampoco habría posibilidad de honrarle con presentes. En tal caso, estaría dominado por el placer. Ahora bien, no es lícito ver en lo divino el bien y el mal a partir de las realidades humanas. Dios es bueno, solo nos hace bien, nunca mal, considerando que en todo se mantiene ecuánime. Nosotros mismos, si por la semejanza perseveramos en el bien, nos unimos a Dios. Pero si, por la desemejanza, nos entregamos al mal, nos separamos de Dios. Si vivimos en la virtud, estamos unidos a Dios. Pero arrastrados al mal, lo convertimos para nosotros en enemigo, cuya irritación no es fortuita. Desde que los pecados impiden a Dios brillar en nosotros y nos entregan a los demonios que nos castigan. Si, por las oraciones y el bien que hacemos, hallamos la absolución de nuestras faltas, no se debe al hecho de haber honrado a Dios o que Él mismo haya cambiado. Se debe a que, precaviéndonos de nuestro mal por nuestras acciones y nuestro retorno a lo divino, nos posamos otra vez en su bondad. Esto equivale a decir que Dios se aparta de los malvados y que el sol permanece oculto a quienes no ven. 151. El alma devota conoce al Dios del universo, pues la devoción solo es el cumplimiento de la voluntad de Dios, es decir, conocerlo siendo generoso, sabio, bienhechor en la medida de lo posible, afable, apacible y dispuesto a hacer siempre lo que le agrada. 152. El conocimiento y el temor de Dios
controlan las pasiones por las que la materia influye en el alma. Y cuando el alma desconoce a Dios, las pasiones no curan, se mantienen y corrompen el alma. Es como una llaga inveterada y corrompida por el mal. Dios no puede ser el causante, porque ha transmitido a los hombres el conocimiento y la habilidad. 153. Dios ha colmado al hombre de conocimiento, de destreza y de experiencia. Se aplica a purificarle de las pasiones y del mal voluntario, y quiere, en su bondad, la transformación de su mortalidad en la inmortalidad de su simplicidad. 154. En el alma pura, enamorada de Dios, la mente ve con toda verdad a Dios no engendrado, invisible e inefable, el único puro para los corazones puros. 155. La corona de incorruptibilidad, la virtud y la salvación del hombre consisten en soportar las adversidades con coraje y gratitud. El dominio de la cólera, de la lengua, del vientre y de los placeres es también para el alma un magnífico recurso. 156. La providencia de Dios gobierna el mundo. No está ausente de lugar alguno. La providencia es la razón absoluta que ha modelado la materia para hacer de ella el mundo. Es el creador y el artesano de todo cuanto existe, porque no es posible que la materia haya sido ordenada sin el poder decisivo de la razón, que es su imagen, la mente, la sabiduría y la providencia de Dios. 157. El deseo que despunta en el recuerdo es la raíz de las pasiones tenebrosas. El alma envuelta en este mal deseo se desconoce a sí misma, ignora que es hálito de Dios. Por eso es arrastrada al pecado y por falta de inteligencia no tiene en cuenta los castigos que siguen a la muerte. 158. El rechazo de Dios y el amor a la vanagloria son una gravísima e incurable enfermedad que ocasionan la perdición del alma, porque el deseo del mal es la privación del bien, y el bien consiste en hacer siempre lo que es bueno y agradable al Dios del universo. 159. Solo el hombre es capaz de acoger a Dios. Es el único entre los vivientes con el que Dios se entretiene en la noche, por los sueños, y durante el día, por la mente. Así anuncia continuamente y significa de antemano a los hombres que son dignos de él los bienes que les aguardan. 160. Nada le resulta difícil al que cree y quiere conocer a Dios. Si deseas contemplarlo, considera el orden del mundo y la providencia que, por la razón divina, rige todo lo que ha sido y lo que es, y que todo se ha hecho para el hombre. 161. Se llama santo al que es puro de todo mal y de todo pecado. En esto estriba el buen éxito del alma que agrada a Dios, porque no queda maldad en el hombre. 162. El nombre es una señal distintiva entre otras muchas. Sería inconcebible que Dios, que es uno y único, pudiera tener otro nombre, pues el vocablo Dios significa el que es sin principio y el que ha creado todo para el hombre. 163. Si eres consciente de un mal comportamiento, córtalo de tu alma con la esperanza de que te vas a comportar bien, porque Dios es justo y amigo del hombre. 164. El hombre conoce a Dios y es conocido de Dios cuando se esfuerza por no apartarse de él. Y el hombre no está separado de Dios cuando es bueno en todo y domina todo placer. Y no porque le falten recursos, sino porque lo quiere y por moderación. 165. Beneficia al que te perjudica y te habrás ganado a Dios. No acuses a tu enemigo. Practica la caridad, la prudencia, la moderación y otras virtudes parecidas. Pues este es el conocimiento de Dios. Seguir sus huellas mediante la humildad
y las otras virtudes parecidas. Pero estas actitudes no son ocasionales, sino que son la característica de los sensatos. 166. Por causa de quienes en su perversión se atreven a sostener que hay un alma en las plantas naturales y en las hortalizas, escribo este párrafo pensando en los más sencillos. Las plantas tienen vida física, pero carecen de alma. El hombre es llamado animal dotado de razón, porque tiene mente y es capaz de recibir la ciencia y el conocimiento. Los demás animales que viven en la tierra o en los aires están dotados de voz, porque tienen un espíritu y un alma. Todos los seres que crecen y se debilitan son seres vivos por el hecho de vivir y crecer. Sin embargo, todos no tienen un alma. Hay 4 especies de vivientes. Unos son inmortales y tienen alma, como los ángeles. Otros tienen mente, alma y respiración, como los hombres. Hay quien tiene respiración y alma, como los animales, y quien tiene solamente vida, como las plantas. La vida en las plantas se organiza sin alma, sin respiración, son inertes y caducas. Aunque las demás especies serían incapaces de existir sin vida. Por lo demás, cada alma humana cambia constantemente de sitio. 167. Cuando la obsesión del placer toque tu mente, procura que no te envuelva de súbito. Detente un momento a pensar en la muerte, y considera cómo lo mejor para ti es saber que has superado este extravío del placer. 168. Como el nacimiento del hombre está afectado por la pasión, pues lo que cobra vida está corrompido, el mal es inherente a la pasión. Y no digas que Dios no ha podido eliminar el mal. Los que hablan así son unos insensatos y dementes, porque se necesitaría que Dios suprimiera la materia, puesto que estas pasiones son efecto de la materia. Dios ya ha eliminado el mal en los hombres al dotarles de mente, sabiduría, conocimiento y discernimiento de lo bueno, para que, sabiendo que el mal nos daña, podamos ahuyentarlo. Pero el hombre atolondrado secunda el mal y se jacta en él, como si hubiese caído en una red y se envolviera con ella para combatir. Es incapaz ya de alzar la cabeza, de ver y conocer a Dios, que ha creado todas las cosas para la salvación y deificación del hombre. 169. Los mortales se entristecen cuando presienten que van a morir. La inmortalidad, la naturalmente buena, se otorga al alma santa y virtuosa, mientras que la muerte, mala naturalmente, incide en el alma demente y miserable. 170. Cuando te envuelvas agradecido en tu lecho, evoca en ti mismo los beneficios de Dios y todas sus providencias. Alégrate siempre más de estar colmado de buenos pensamientos. El sueño del cuerpo es sobriedad y vigilancia del alma. El cerrar de tus ojos es una verdadera visión de Dios. Y tu silencio, que es la gestación del bien, ofrece en toda tu alma, mediante el sentido espiritual, la gloria que sube hasta el Dios del universo. Porque cuando el hombre se ha separado del mal, la sola acción de gracias agrada a Dios más que cualquier sacrificio generoso. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.